Esta tarde comparto la mesa con tres prestigiosos arabistas. El doctor don Juan Pablo Arias Torres, director del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga. El doctor don Joseph Chenka, profesor de Historia Islámica en el Departamento del Próximo Oriente de la Facultad de Letras de la Universidad Carolina de Praga en la República Checa. Y la doctora doña Amalia Zomeño Rodríguez, científica titular del CSIC y en el Departamento de Estudios Judíos Islámicos del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. Agradezco a los tres la acogida de nuestra invitación que ha hecho posible este acto, los esfuerzos por desplazarse a Granada y su permanente disposición a colaborar con todas las iniciativas que desde el Archivo de la Real Chancillería de Granada les proponemos, razón por la que tanto el archivo como yo mismo hemos contraído con ellos una deuda de gratitud. Bien, la mesa redonda que comienza ahora está concebida como colofón de las actividades que hemos desarrollado en torno a la exposición Alamas Nazarí. La exposición ha tenido como fin, además de fomentar el aprecio de los ciudadanos por el patrimonio documental, presentar los documentos reales nazaríes identificados en el fondo de la Real Audiencia de Chancillería y que han sido objeto de recuperación y conservación, de estudio filológico e histórico y de difusión cultural, siguiendo los compromisos que todos tenemos adquiridos de transferir a la sociedad los resultados de la investigación científica. En esta exposición y la investigación previa y necesaria dio lugar a la exposición, se distribuyeron los trabajos por diferentes equipos de investigación. La edición y traducción de los documentos árabes correspondió a los tres autores que están esta tarde aquí. Los peritajes caligráficos a los que se sometieron algunos documentos ha corrido a cargo de doña María José Martín Alario. La restauración y el análisis de los documentos ha corrido a cargo de Hueco Conservación Documental, que restauró un documento, y de la doctora Espejo Arias, que restauró los otros tres. También han participado en los análisis la doctora María del Rosario Blanc García, del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Granada. Bien, como en cualquier hallazgo de bienes del patrimonio histórico, siempre nos asaltan dos primeras cuestiones. ¿Por qué aquí y por qué ahora? ¿Por qué se identifican en los fondos de una institución de la Administración de Justicia del antiguo régimen, como es el Fondo de la Real Audiencia y Chancillería, 4 documentos reales nazaríes validados con las alamas de los 4 últimos sultanes granadinos? ¿Y cómo se produce el hallazgo y en qué circunstancias? A la primera pregunta hay que responder que son el carácter y el valor legal de estos documentos los que los han hecho pervivir como instrumentos de prueba. El reconocimiento de la autoridad que emite y valida los documentos sobre actos jurídicos determinados y la permanencia de las obligaciones y derechos que tales instrumentos públicos contienen favorecen su vigencia y su conservación en procesos judiciales. Por tanto, los 4 documentos con las alamas nazaríes han llegado a nuestros días formando parte de sendos pleitos y de procesos judiciales que componen las series del Fondo de la Real Audiencia y Chancillería. A la segunda pregunta, sobre las circunstancias del hallazgo, diré que se produjo dentro de los procesos técnicos de descripción de las series de pleitos de hidalguía del Fondo de la Real Audiencia y Chancillería. En el transcurso de estos, María José Martín Alario, que describía y analizaba el pleito de hidalguía de Fernando Suárez de Figueroa con el Consejo de Jerez de la Frontera de 1590 a 1620, identificó un documento árabe sobre papel tintado en rojo con una alama.
lo que permitió ubicar y reconocer también los otros 3 documentos. Pero ¿cuáles son estos 4 documentos de los que estamos hablando? El primer documento que aparece en pantalla es un documento de 1461 y es una escritura de compraventa de una tienda en el zoco de los tintoreros de Granada, propiedad del sultán Abu Nasr Mustain Bilal. Este documento tiene, como pueden ver, la alama de este sultán. El segundo documento es el documento que contiene la alama de Muhammad III el Zagal. El sultán Abu Abdallah Muhammad Ben Saad el Zagal restituye las propiedades que fueron del caballero Ali al-Gati a sus herederos. Este documento, en la parte, en el vuelto, tiene una anotación que atestigua su incorporación al pleito de donde fue encontrado. El tercer documento es un salvoconducto para rescate de cautivos que se expide por parte de Abul Hassan Ali Muley Hassen a don Fernando Suárez de Figueroa. Y el cuarto documento, que es un documento romanceado, es el traslado de 1555, el traslado romanceado y autorizado por el escribano público Juan Rodríguez de la confirmación del privilegio de señorío y jurisdicción de la alquería de Cáceres, otorgada el 19 de diciembre de 1487 por el sultán Abu Abdallah Muhammad Boabdil. Bien. Y tras este breve planteamiento inicial, vamos a interrogar a los especialistas que son realmente los que conocen y los que han estudiado estos documentos. Tengo varias preguntas. La primera para Amalia Someño sobre el primer documento. En el documento número 1, el del catálogo, el del sultán Saad, encuentro rasgos de gran modernidad que me llaman poderosamente la atención. La sucesión de actos jurídicos relacionados con una compraventa y recogidos sucesivamente desde su inicio hasta la conclusión en una sola unidad documental nos obligaría a los archiveros actuales a identificarla con una tipología documental denominada expediente y que la historiografía establece que hace su aparición avanzada la Edad Moderna. ¿Cómo valoras esta sucesión de documentos en una única unidad y soporte en una fecha tan temprana como 1454? Bueno, lo valoro. A ver, lo que podemos decir es que Granada, yo creo que era, en fin, la Granada de Nazarí, y en realidad ese momento histórico que tenemos, ese tipo de documentos también en la corte mameluca, en Egipto. Lo que sí podemos decir es que los documentos son, digamos, podemos decir muy, digamos, simple, pero son documentos simples o únicos en los que tenemos una transacción, una venta, donde hay 2 firmas de notarios y ya está. Y esos son la mayoría de los documentos que se han conservado en Granada, donde hay solo 2 firmas de dos notarios, que son fedatarios. Y luego, otros tantos documentos que son de forma natural, como acabas de decir, los que están en el archivo de la Real Chancillería, que son los que tienen que ver, digamos que es una clasificación muy como la de la diplomática clásica, que es documentum instrumentum, ¿no? Este es un instrumento legal, como tú has dicho. Y efectivamente es una forma moderna, digamos, de llevar la transacción hasta el final, hasta el registro de la propiedad, y que además muestra muy a las claras cómo en Granada, digamos que la imagen que tenemos en Granada es que había gente por la calle con o bien cartapacio, o bien con una carpeta llena de documentos, o bien con una serie de rollos, donde tú tenías que llevar el documento de yo qué sé, que lo hubieran firmado unos notarios alrededor de la mezquita de Granada y tenían que validarlo en otro lado. En este caso, el documento yo creo que es especialmente interesante porque vemos
que la primera parte, la tasación, la firma además un juez que conoce muy bien Joseph, que ha estudiado su biografía. Esa primera parte la firma Ibn Manzur al-Qaisi, que es uno de los grandes jueces de Granada. Esta es su firma, que lo vemos además firmando en muchos otros documentos que conocemos de otras colecciones. Y además, él lo que está es validando un documento de dos expertos, dos señores que han ido a la tienda en Zapatín, aquí al lado, han ido a la tienda, han dicho, esta tienda vale 400 dinares, es una cantidad enorme, han visto la tienda, luego ellos dos han ido delante del juez y han dicho lo que valía, luego hay un movimiento, digamos, del documento de un lado a otro, una vez que estos dicen esta cosa, vienen y lo firma el juez. Luego se hace la venta y la venta no se hace así por las buenas, sino que se hace con un procurador, con un wakil, y este también firma, es decir, que el documento está lleno de firmas. Yo creo, no sé si tenemos el otro detalle, pero sería un poco más... No, el siguiente. Aquí es un Kumarishi que conocemos y que es representante del sultán Saad y firma, dice, en nombre de Saad, yo estoy haciendo este documento. Y eso a lo mejor tuvo lugar en la Alhambra. Es decir, que el documento fue con alguien caminando hasta la Alhambra, donde se firmó esta segunda parte. La tercera parte, que es la de abajo, es donde ya el sultán da permiso para hacer esa venta, donde firma Sajada, y luego hay un registro de la propiedad. Es decir, que efectivamente estamos viendo que es una sociedad burocratizada, en el sentido de que tiene una serie de, ¿cómo llamaríamos?, aparte de unos expertos y de unos jueces y de unos procedimientos judiciales que podríamos llamar complejos, y que además se ponen por escrito en un acta. O sea que efectivamente es una diplomática bastante moderna. Que yo no sé si va siempre a la par con lo cristiano o con lo que vemos la complicación, digamos, de la diplomática europea. Eso yo creo que es parte de lo que deberíamos ir viendo. Este tipo de documentos los vemos en Sicilia, en la Sicilia normanda, que dicen que en la Sicilia normanda se copia mucho la burocracia fatimí, etc. O sea que sí, es desde luego una burocracia compleja, como la que luego la diplomática nos explica, efectivamente. Sí, sí. Bien. Y otra cuestión, este documento, la venta de la buñolería, especifica también una serie de lugares de la Granada del siglo XV que se conocen bien. ¿Cuáles son estos lugares? ¿Dónde se sitúa la tienda? Y también si conocemos documentalmente otras ventas que en esta época hiciera el sultán Saad. Sí, el sultán Saad fue de esos sultanes que estuvo siempre debía dinero Bueno, para empezar tenemos un problema. Y eso hay una serie de estudios que ahora, bueno, que pueden ayudarnos. Y es que no sabemos qué era parte del patrimonio propio de los sultanes y luego lo que era el patrimonio real, lo que era el patrimonio, digamos, del reino, ¿no? Y yo creo que en general los sultanes jugaban mucho a decir esto es mío y esto es del reino. Pero lo que está claro es que Saad pues tenía que pagar. Sabemos, por ejemplo, que lo he apuntado aquí, en 1456 tuvo que pagar unos 13.000 dinares en parias a Castilla, más 600 cautivos. Eso dejó las arcas absolutamente vacías. Entonces tuvo que ir fue vendiendo una serie de propiedades que conocemos en diferentes zonas y que se han estudiado y que más o menos sabemos. Entonces, Saad lo que hizo fue, lo que sabemos en este documento es que vendió una tienda que debía estar más o menos donde está ahora Cortefiel, por decirlo. Es decir, un poco más, sí, es decir, nos dice muy exactamente que está cerca en el Zoco de los Tintoreros. Dice que está equipada la tienda como para hacer buñuelos, lo cual es un poco raro porque yo cuando leía buñuelos digo, ¿pero qué hacen los buñuelos en la zona de los tintoreros? Parece que no, pero bueno, digamos que ahí es lo que pone.
Dice que al oeste estaba cercana a la tardea de las gallinas o de gallinería, y eso a través del plano que nos hace Seco de Lucena, digamos que en la plataforma de Vico podemos identificar, pues aquí al lado estaba realmente la tienda. Sabemos que los sultanes tenían otras tiendas y sabemos que Saad, no en el 61 como aquí, pero me parece que es en el 60, es decir, es un año antes, había vendido ya otras 2 tiendas en la alcaicería. Una por la misma cantidad, que son unos 400 dinares de oro. Otra por 350. Lo cual yo en el libro digo, y no sé si tengo razón, pero bueno, que en realidad esas tiendas en la alcaicería daban unas rentas estupendas. Es decir, que no sé si les venía bien venderlas, pero en principio parece que, pues que es mejor vender y ir quedándose ir quedando con dinero. También sabemos que en el alitaje también vendió muchas fincas, ya fincas de extensión, ya parecen más amplias, cosa que no solo tuvo que hacer Saad. En el Cenete también vendió una serie de propiedades más o menos en la misma época. Este documento no hace más que confirmar todo eso que sabemos, que Saad tuvo que ir deshaciéndose de propiedades enormes y que tuvo que quedarse con monetarizar, como quien dice, la propiedad, el patrimonio real. En realidad, yo creo que si juntamos los documentos que tenemos, podríamos aportar un poco más al plano ese que hizo Seco de Lucena, que es, digamos, lo que ahora mismo nos ayuda a comprender cómo era la Granada nazarí. Yo creo que podríamos ir ampliando más si siguen apareciendo documentos de este tipo, pero de momento la Granada nazarí la tenemos bastante documentada, podríamos documentar mejor, pero sí. En realidad este documento es muy rico, puesto que describe no solamente la tienda, sino que también describe los linderos y la situación que tenía la tienda. Sí, exactamente. Sí, y sobre todo que entonces ya te da una idea mucho mejor de cómo era, cómo era, que además, si miras los planos, te da la sensación de que era una tienda relativamente el valor enorme que tenía. Había propiedades que eran lo que parece que era en el mapa, que de hecho en esa esquina entre el Darro y Zacatín, pues actualmente, que no quiero decir que fuera eso mismo, pero realmente son tiendas muy pequeñas pero que tienen un valor, yo creo que fundamental, vamos, espectacular, sí, y muchas eran del patrimonio real. Muy bien, muchas gracias, Amalia. ¿A ti? Las siguientes preguntas son para el profesor Chenca. En cuanto a la producción de los documentos y a los aspectos que requiere la metodología de la diplomática, ¿qué sabemos respecto a la organización y al funcionamiento de la Cancillería nazarí? ¿Cómo se preparaban los documentos en la Alhambra y en qué oficina? ¿Había formularios para la redacción de documentos tal y como existían en las otras cancillerías reales de la península ibérica? ¿Y cómo era el proceso de validación y de firma autógrafa de los sultanes? Bien, creo que mejor es utilizar el documento, donde está el segundo. El segundo. Él ya explica, el primero. Porque este documento en sí mismo nos puede dar alguna idea sobre la Cancillería nazarí, no Cancillería. Cancillería nazarí fue un lugar donde se prepararon los documentos para la organización interna del Emirato o para enviárselos a los estados alrededor de Granada con quienes mantenían los contactos. Entonces, la Cancillería fue una institución que fue al servicio del sultán, pero no solo al servicio del sultán, pero también al servicio del wazir, quien también enviaba cartas o utilizaba su puesto para varias cosas. A cargo de esta Cancillería fue alguien que se llamó Katib al-Sir o Rais Divanul Insha. Todavía no sabemos si fue una persona
o dos personas diferentes, pero yo diría que se trató de una persona que estaba a cargo de esta cancillería. Por ejemplo, el juez que tenemos aquí, que firmó el documento, el primero, Ibn Mandur, fue este raíz en los años 50 del siglo XV y después cesó de ser el canciller y pasó a ser Cadi de la comunidad, Cadi principal de la ciudad. Y del documento podemos ver lo que realmente pasó en la Cancillería, porque este documento fue escrito por 3 escribanos diferentes. Los primeros 2 actos por un escribano, la confirmación por el segundo y el acta de registratura por el tercero. Del otro documento sabemos que este escribano que escribió el acta también redactaba esta parte. Entonces sabemos que la oficina formaba parte de la Cancillería del Diván, que realmente el hombre que hizo esto fue a ser cerca del sultán y sabía escribir esto. Y esto era respuesta a tu pregunta sobre la formación y si existía algunos formularios. Si miramos a estos documentos, la parte de Cancillería es realmente el acta tercero con la confirmación del sultán, porque lo que precede es la parte notarial. Y para esto existen formularios y la formación de los jueces. Este documento nos muestra que en la Cancillería los escribanos conocían y sabían escribir documentos legales. Pero si miramos a este que se llama Tasghir, que es realmente una validación de la compra, que esto se pone en aprobación del sultán, y si se miran los otros documentos de Saad, documentos de Muhammad al-Aysar o documentos del hijo de Saad, de Mulay Hacen, siempre los sigue una forma habitual, siempre es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si hoy vamos al notario, él no utiliza ningún formulario, lo escribe de memoria o podía hacérselo de memoria. Entonces, estos sabían y se pueden cambiar las palabras, pero sigue siendo similar. Y si, por ejemplo, miramos al documento segundo, el con la álama de Al-Zagal, de nuevo, ahí el documento termina con varias frases que ya podemos observar en los documentos nazaríes en el siglo XIV. Entonces, se trata del uso del lenguaje habitual para este tipo de escrituras. Y entonces podemos decir que realmente había una cancillería que por el primer documento nos muestra que fue formada por varios escribanos que sabían su trabajo bien legal y real y redactaban estos documentos al servicio del sultán. Porque, por ejemplo, lo que nos mostró el análisis del equipo de Teresa Espejo es el diferente color de las tintas, que nos muestra lo que yo estoy diciendo, las diferentes frases del proceso de aprobación y preparación de este documento, que cuando todo el documento ya fue escrito, el sultán lo valida. Entonces, lo significa que, por ejemplo, aquí... Mira, aquí se ve la tinta. Sí. El documento ya está y lo que queda es confirmárselo. Entonces, algún otro que mencionó Amalia, el último personaje, se lo lleva de la oficina al sultán para que sea firmado por él. Muy bien. Y otra pregunta en cuanto al documento con la lama de Abul Hassan Ali, Mulay Hacen, ha resultado ser una falsificación, no solo en cuanto a la lama, sino en su totalidad. Conservamos otras alamas de este sultán, también cómo es la alama de Boabdil y cuántos ejemplares de estos 2 sultanes están identificados. Bien, Amalia ya ha mencionado que el problema de los documentos reales nazaríes es que no se ha conservado el gran número de estos, especialmente los de administración interna. Entonces, los de Abul Hassan Ali que se han conservado son en su mayoría los que fueron enviados desde Granada a Castilla, especialmente a las casas de los condes de Cabra y
algunos decretos que se han preservado dentro del archivo particular de Hernando de Zafra, que ahora están en Madrid en una posesión de una casa noble. Las Alhamas de Boabdil, en su mayoría, ahora sobreviven en Granada. ¿Y el por qué? Porque algunas propiedades que pertenecían a la Casa Real y especialmente a Boabdil pasaron a ser las fundaciones de los Reyes Católicos, por ejemplo, el convento de las Comendadoras de Santiago, en cuyo archivo se guardan 12 alhamas de Boabdil, casi todas firmadas en un día cuando se dividía una larga huerta que estaba por ahí para ser vendida a miembros de la élite política granadina en cambio de dinero. Y lo que podemos decir de las alhamas, y también las alhamas de Boabdil se preservan en el archivo de Hernando de Zafra y no sabemos el porqué de los documentos, porque se trata de algunas misivas enviadas con instrucciones a los musulmanes en Alpujarras, pero que no tienen ningún sentido para la época mudéjar y morisca, no sabemos el porqué. Y sobre las alhamas de los reyes, aquí tenemos la de Muhammad al-Zagal, que es la más diferente de todas, porque lo que al-Zagal hizo fue poner una línea encima de la otra. Y esto no se hizo desde el momento de Muhammad el Bermejo en el siglo XIV. Nadie lo hizo desde el año 1462. ¿Por qué? Para distinguir su alhama, esto es mi teoría, de la de Boabdil. Porque Boabdil utilizó una alhama que ponía estas líneas encima de esto, y esta línea fue ahí y esta fue más arriba. Fue exactamente lo que hizo su padre Abu al-Hasan Ali. Y así se pareció la alhama. Pero con Boabdil tenemos otra cosa, porque sabéis que Boabdil vivió aquí después de la caída de la ciudad, pero una circunstancia muy, muy diferente. Ya no fue el rey. Y uno de los rasgos de alhama es que es el signo real. Entonces, ¿cómo puede Boabdil firmar los documentos que necesita firmar después del 2 de enero de 1492? Lo hice como lo hizo, por ejemplo, su vazir Abul Qasim Mulih cuando firmó su capitulación, utiliza su nombre. Entonces, en la Chancillería, ahora en Chancillería, se conserva un documento romanceado que es una venta, un privilegio de algunas propiedades, se pasan, que pertenecieron a la mujer de Boabdil, se pasan a Andrés Calderón, el corregidor de Granada, y al final, al pie, de una confirmación de Boabdil firmada como Muhammad bin Ali al-Amir, que significa el príncipe, Muhammad bin al-Sultán, porque su padre murió, el sultán, Boabdil no murió como sultán, y después lo verificó el juez, porque esto daba validez como el documento notarial a la venta. Pero también se conserva la firma sin la confirmación notarial, y esto es la firma de sus capitulaciones para abandonar España, porque esto sería suficiente a los reyes católicos. Y también existía otra forma de validar el documento después de la caída de la ciudad, y esto es un proyecto que estamos haciendo con los colegas de la Universidad Granadina, y es una carta enviada por Boabdil a los reyes católicos que fue solamente cerrada y sellada con sello, muy diferente sello que antes de la conquista, y esto también fue suficiente para pensar el documento firmado y confirmado del ahora príncipe de Alpujarras. Muy bien. Gracias, Joseph. Y las preguntas que le voy a hacer a Juan Pablo Arias, hemos hablado de estos documentos que también aparecen, que están en nuestro archivo y que aparecen en la exposición, que son los documentos romanceados. Y siguiendo con el asunto de la falsificación, para realizar una falsificación
y que pueda aportarse como prueba ante la Sala de Hijosdalgo de la Real Audiencia y Chancillería de Granada, con todos los visos de autenticidad, es obvio que existía en Granada un grupo de personas que conocía bien las tradiciones notariales árabes y las necesidades de los nuevos habitantes cristianos de la ciudad. ¿Quiénes eran estos falsarios y cuál era su papel y cómo, salvando las distancias, actuaban como intermediarios culturales? Bueno, yo quisiera comenzar quizá explicando que la exposición y también un poco la conferencia o la mesa de esta tarde se llamaba Documentos Árabes, ¿no?, en los archivos granadinos, y yo creo que estaría bien que especificáramos o que aclaráramos que habría que distinguir entre documentos en árabe y documentación árabe. Quiero decir, porque creo que eso sí que es importante. Es verdad que documentos escritos en árabe en los archivos pues no se conservan mucho, desafortunadamente, pero documentación árabe sí que se conserva, y ya lo habéis dicho en varias ocasiones, ¿no? Es documentación árabe traducida, o sea, o romanceada, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, a mí me gustaría comenzar llamando la atención sobre ese aspecto. Y digo porque es documentación árabe romanceada que por supuesto ha llamado muchísimo la atención de muchos investigadores desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista sociológico, antropológico, económico, histórico, porque dan mucha información sobre la Granada, ¿no?, de la transición entre la Granada, o finales de la Granada nazarí y el principio de la Edad Moderna. Y como también habéis dicho, toda esta documentación se conserva gracias a que estaba en pleito, y por eso, ¿no? Y lo que la primera cosa que quería decir también eso es que efectivamente toda esta documentación se ha estudiado desde el punto de vista de su contenido, pero no se ha estudiado, o no se ha estudiado mucho, diríamos, desde su verdadera naturaleza, que lo que realmente son traducciones, y no se han estudiado esos documentos como traducciones, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación primero para eso a los investigadores a que realmente todo este fondo de documentación árabe traducida empiece a estudiarse por la naturaleza propia del documento, no solo por el contenido del documento, ¿no? Que no se estudien con una visión finalista, sino también con una visión por la propia naturaleza de eso. Y contestando un poco bueno, son documentos que pertenecen, también lo ha dicho en algún momento Joseph, ¿no? Pertenecen a una tradición con una fórmula tan estereotipada y tan repetida que a través de la documentación romanceada incluso se puede restituir cómo sería el original en árabe. O sea, por eso insisto, la riqueza, ¿no?, de este fondo, ¿no? Que no solo pensemos que la documentación en árabe es aquella que está escrita en árabe, sino que también toda esta documentación es documentación en árabe, que casi por esa costumbre, insisto, de traducir de manera literal y de obedecer a unos esquemas textuales fijos y repetitivos, se puede reconstruir con bastante facilidad los originales, ¿no? Y entonces, quizás volviendo un poco a lo de la falsificación y un poco a la pregunta que me hacía, si una cosa valiosa también tiene esta colección, estos 4 documentos, es que en ellos aparecen 4 figuras yo diría las grandes 4 figuras, y 3 de ellas, por supuesto, de la traducción en la Granada del siglo XV-XVI. Piensen que la historia de la traducción del árabe al español o del español al árabe quizás es la única de la que tenemos documentación fehaciente desde el siglo XIII hasta el siglo XXI, de manera ininterrumpida. No creo que haya otra tradición de que haya traducciones de otra lengua al español o sea, casi podemos decir que el oficio más viejo del mundo en la traducción es justamente la traducción del árabe, ¿no?, al castellano. Y aquí aparece, por supuesto, insisto, tenemos documentación al romance castellano de la época desde 1200 hasta el siglo XXI de manera ininterrumpida. Y tiene 2 grandes momentos, y por supuesto uno de ellos es precisamente este, ¿no? Es la edad de oro de la traducción del árabe al español, de la traducción oficial, ¿no?, de documentación oficial, es precisamente la
la de la transición, la de la Granada moderna, ¿no? La transición entre la Granada nazarí y la Granada cristiana, ¿no? De los Reyes Católicos. Y aquí, como os decía, aparecen tres de los grandes protagonistas de esa historia. El primero de ellos está en la... Joseph se dio cuenta que está su firma solo, no está su nombre, pero está ahí debajo de la... Sí, era esa, ¿no? Ah, bueno, está recortada. ¿Tenemos más el pequeña, detalle o no? No. Justo en el documento del Zagal, abajo, en el extremo del inferior izquierdo, está la firma de Miser Ambrosio Sarafi, ¿no? Que es justo uno de esos grandes traductores del siglo de caballo entre el siglo XV y el siglo XVI. Luego tenemos la firma de Juan Rodríguez y la que sería el siguiente gran traductor, que es el que firma el romanceamiento final de Boabdil, que también tenemos por ahí su firma, y además tenemos, por supuesto, la firma de Alonso del Castillo y de Miguel de Luna, que son personajes lo suficientemente conocidos en la ciudad de Granada por su intervención en la falsificación de los libros Plumbeos, entre otras muchas cosas. Y ya digo, y son los tres grandes protagonistas de la traducción escrita, ¿no? Eso también es muy importante. Es verdad que durante el siglo XV y XVI hay un montón de lo que llaman lenguas de intérpretes, pero realmente traductores con capacidad real de enfrentarse a este tipo de documentación compleja y verterla en un castellano por escrito no son tantos, ¿no? Y aquí tenemos justo, insisto, a las tres grandes figuras, ¿no? Que son a Miser Ambrosio Sarafi, a Alonso del Castillo y a Juan Rodríguez, que son quizás los tres grandes traductores del momento. Y me dices cómo... Bueno, creo que... Voy a hablar mucho, a lo mejor con la pregunta, pero bueno, yo... No sé, como a mí el tema me apasiona mucho y me gusta mucho. Por poner un ejemplo con Miser Ambrosio Sarafi, este es el ejemplo de esa persona que tú dices, bueno, es traductor. No solo es traductor. A los Sarafi se les puede seguir más o menos la familia, se puede remontar, o sea, tenemos documentos de los mismos Sarafi, estos vienen de Toledo, Alcalá, desde el 1200 por ahí. Son siempre una familia que está cercana siempre al poder castellano, ejercen de médicos, que es una de las profesiones que no, y fundamentalmente de recaudadores de impuestos y de alcaldes de las aljamas mudéjares castellanas, ¿no? Y van viniendo, los podemos ir rastreando a medida que van avanzando la conquista del sur, van viniendo de Toledo, pasan la zona de Alcalá de Henares, Guadalajara, aparecen en Murcia, donde de pronto ya son nombrados traductores del Reino de Murcia, y luego aparecen en Granada, por supuesto. Aparecen en Granada antes de la conquista de los Reyes Católicos. Ambrosio Sarafi, ese es su nombre una vez que se convierte al cristianismo y tiene, o sea, sus tres grandes facetas. Es primero la de espía, está clarísimamente, viene aquí a espiar, o sea, viene al servicio de los Reyes Católicos, está tan claro que en cuanto que llega la toma de Granada, al día siguiente lo hacen traductor del ayuntamiento, ¿no? del concejo, del cabildo, lo nombra. Y en pago de su servicio, enseguida lo hacen escribano del número, que es como notario y registrador, además de, no sé, con lo cual se convierte en la figura clave que media entre la comunidad que queda aquí, mudéjar morisca, dependiendo del momento, y además también tiene un largo historial como recaudador de impuestos. O sea, no son simplemente traductores, son efectivamente mediadores entre la comunidad musulmana, las nuevas autoridades, y con todo lo que eso conlleva, registro de todo tipo notarial y, insisto, el tema, por un lado, del espionaje, no sé, y por el otro lado, el imprescindible de la recaudación de impuestos, de la pasta, ¿no? Ahí están siempre. Por eso yo creo que lo de traductor-traidor, ¿no? Traductores-traidores viene por ahí, porque siempre están metidos en negocios de medio pelo o un poco turbio, ¿no?
No sé si con eso he contestado Sí, a todo. bueno, has contestado a la primera casi pregunta todo. y a la segunda que te iba a hacer, y era que si estos traductores eran simples traductores o también estaban investidos de la fe pública para autorizar documentos u otros oficios. Sí, ya como te he dicho, sí. Bueno, además, el caso de Alonso del Castillo, que es el más conocido, no solo era médico, además, digamos que Alonso del Castillo es nuestro primer gran arabista, ¿no? Quizás podemos decir que casi no, porque fue el primero que se dedica a hacer un estudio del dialecto andaluz, se hace un refranero, o sea, recopila un refranero. Muchas de las inscripciones de la Alhambra que conservamos hoy, las conservamos gracias a las transcripciones que él mismo hizo y las primeras traducciones que eso han permitido. Fue también uno de los primeros catalogadores de la colección de manuscritos del Escorial, o sea que era gente totalmente... Eran en el caso de Alonso del Castillo, superfigura, ¿no? Y en el caso de, bueno, como he dicho, de Ambrosio Sarafi, pues era además escribano del número, o sea, con lo cual está claro que hasta 1517 toda transacción que quería hacer la comunidad islámica iba en busca precisamente de los Sarafi. Digo de los Sarafi porque dejó herederos en el oficio, ¿no? A Ambrosio se vio, al menos durante un tiempo, su hijo Bernardino, y también parece que tuvo un tercer hijo, Íñigo Sarafi, que también se dedicó al oficio, pero del que solo conservamos testimonio como testigo de la notaría, pero no como notario y escribano del número. Bien, y sobre el conocimiento que estos, sobre todo Alonso del Castillo, en la segunda mitad del siglo XVI, tenían de las tradiciones y de los documentos notariales, sobre todo en relación al salvoconducto falso, porque claro, el salvoconducto falso es falso diplomáticamente, se ha demostrado su falsedad después de los peritajes caligráficos y se ha demostrado su falsedad en las pruebas de materiales. Pero la falsedad diplomática se constata porque no siguen las reglas o las fórmulas de los documentos que se expedían en la época de la que pretende ser. Es que simplemente visualmente ya se nota, o sea, si hemos visto en el documento 1 un documento expedido realmente por la Cancillería nazarí, tiene una caligrafía cuidada, vocalizada, no sé qué. La caligrafía del salvoconducto no tiene nada que ver con la caligrafía de los otros documentos, y además, por ejemplo, en el salvoconducto hay usos incluso lingüísticos que no son del árabe clásico, en el que está escrita toda la documentación notarial y que viene de la Cancillería. Aparecen rasgos del dialectal, ¿no? Aparece la palabra fakik, ¿no? En vez de en su forma clásica, y tiene ese tipo de cosas que son las que denotan. Quizás lo más interesante, que eso no lo pasó María José, que es la que estaba haciendo el estudio del legajo del pleito, es ese intento de los traductores por intentar justificar su traducción. Eso es un fenómeno que se conoce mucho en la historia de la traducción. O sea, cuando tú falsificas algo, se dio, por ejemplo, en la época del protectorado o cuando el Sáhara era una provincia española. Todos, bueno, no sé si saben que había un parlamento que en teoría legislaba en árabe y toda la documentación se traducía al español. Bueno, realmente no se legislaba en árabe y no se traducía al español, sino que directamente se hacían los documentos en español, pero se les daba apariencia de traducción. Entonces se les ponía fórmulas estereotipadas como si eso fuera el original, tuviera esa fórmula, y se le ponía traducción, número, no sé qué, no sé, pero es totalmente... Y entonces en este caso también lo más interesante era los propios traductores que son llamados, ¿no? Porque no se fían, o sea, los que estaban en el pleito, ¿no? Los que estaban actuando en el pleito ya empezaron a sospechar del documento, ¿no? Y entonces piden en las probanzas, ¿no? que los propios traductores ratifiquen su traducción, ¿no? Y entonces hay un esfuerzo por justificar que eso es un documento original, describiendo cosas y diciendo cosas, y yo creo que esa es la prueba, definitiva para demostrar que son falsificaciones, ¿no? Ese sobreesfuerzo, esa sobretraducción que hacen, ¿no? Amalia, ¿tú querías?
No, yo tenía una pregunta, Juan Pablo, precisamente porque la pregunta sería, ¿hay muchos pleitos como este en el que las partes no se fían de la traducción del otro y se vuelve a hacer una traducción? O sea, eso sabemos que hay un caso creo que es en Baza, el 1536, una cosa así. ¿Hay pleitos en los que se hacen dos traducciones? Una de una parte y otra de otra, y dices, venga, pues aquí te dejo las dos traducciones. No lo sé. Eso estaría interesante, porque a lo Sí, mejor... hay alguno, a mí me suena alguno, pero Sí, ahora mismo esto no. se hizo con el pleito que se hizo entre Guadix y Marquesar de CNT. Ahí hay Sí. dos versiones, dos diferentes versiones sí, del mismo documento Bueno, árabe en los que libros aún pero- sobrevive en el original, que está preservado en el original. Sí. El de Cuyar, yo creo. Los de Cuyar Los de están Cuyar. traducidos dos veces. Porque no me fío. En este pleito, la parte que se opone y que no se cree la traducción es el fiscal. El fiscal que actúa en nombre y en beneficio de la corona no admite en ningún momento, incluso tacha personalmente a los traductores. No solo la traducción, que dice que es falsa, sino lo que dice es que los pretendidos hidalgos que presentan el salvoconducto como una prueba de hidalguía, en realidad no son hidalgos, sino que es que es que eran moros, o sea, moros que habían vuelto a Granada. Sí, no se fían. Mm. Claro, de ahí que en los pleitos que en la Chancillería se posa el árabe, diciendo, bueno, aquí ha habido una serie de, no manipulaciones, pero una serie de traducciones del original árabe, pero encima te lo guardo, porque estos documentos teóricamente estaban cosidos a pleitos. Sí, pero porque el procedimiento judicial así lo requiere. Todo lo que sean pruebas documentales y pruebas testificales se tienen que unir al procedimiento como una unidad procedimental. Y tiene que conservarse unido. Pues solo me queda darle las gracias a Redonda, no solamente por su brillante trabajo de investigación en los documentos de la sino también por su actuación esta tarde y emplazarles al acto de mañana, decía sobre los documentos árabes del Archivo Histórico del Libro Digital. Muchas gracias.